En 1 Corintios capítulo 2 versículo 10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y en el versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Al final del servicio vamos a hacer la adoración otra vez. Oh, 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 en los montes, en los valles. Amén. Porque es una adoración que ha quedado grabada en la iglesia de Manuel de Seúl, en los coreanos. En la mañana, cuando llegaba el servicio, tenemos reunión en la mañana, los copastores. Los copastores coreanos. Así que, gloria a Dios por eso. Se ha visto un equipo de unidad, un equipo de conjunto, un trabajo en conjunto, perdón, y sobre todo un trabajo de los remanentes, que es lo más precioso que tenemos. Y como remanentes nosotros en este tiempo vamos a seguir enfrentando en nuestro caminar dificultades, van a venir cosas a nuestra vida, van a venir momentos difíciles también, van a venir cosas que de repente nos van a mover en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestra familia. Y hoy la palabra nos trae eso. El título es: ahora que soy salvo, ¿cómo puedo cambiar? ¿O cómo puedo seguir cambiando ahora que yo soy salvo? Recordemos que la salvación está en Cristo Jesús. La salvación es escapar del problema de Génesis 3, del problema fundamental. La salvación es escapar de las maldiciones, escapar de los problemas generacionales. La salvación es por la gracia de Dios. Entonces, ahora que yo soy salvo, ahora que tú eres salvo, hay un cambio espiritual en tu vida. Y hay 4 cosas que yo les quiero compartir hoy, porque son 4 cambios, 4 registros de nuestro cambio espiritual. El primer cambio que nosotros tenemos es el cambio de nuestro registro espiritual, evidentemente. En Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Jesús, son las palabras de Jesús. Jesús está hablando ahí a los fariseos. Está hablando a los que no creían que Él era el Hijo de Dios, a los que no creían que Él era el enviado del Señor. Entonces, cuando una persona todavía permanece fuera de Dios, en el problema fundamental de Génesis 3, su estado espiritual es de esa forma. Espiritualmente está siendo influenciado por una fuerza que no entiende de dónde viene. Es una fuerza que viene de la parte oscura, es hijo del diablo. Aunque suena duro decirlo, y no podemos ir diciendo eso por todos lados: eres un hijo del diablo porque no tienes a Cristo. Al mismo tiempo es una realidad espiritual que no podemos callar, porque es cierto, la Escritura lo dice. Pero lo más importante y lo más interesante en esto es que en el momento que la persona tiene a Cristo como único Señor y Salvador, su registro espiritual cambia. Ahora, cuidado, nosotros como remanentes, como iglesia, no podemos ir a la calle y decir a la persona cuando queremos evangelizarla: tienes que aceptar a Jesucristo porque eres un hijo del diablo, porque se puede molestar, porque se pueden herir y porque puede haber un conflicto en eso. Entonces nosotros tenemos que ser sabios espiritualmente y a través de nuestra vida compartir el Evangelio. Y una vez que esa persona abre su corazón para entender lo espiritual, para entender o saber qué es lo que el Evangelio enseña, entonces mostrarle la palabra de Dios. Tu estado espiritual está en esta condición. Por eso tu vida pasa lo que pasa. Avanzas y parece que después retrocedes. Avanzas y parece que después retrocedes. Y nunca es progresivo. Más bien, siempre va en retroceso. ¿Por qué? Porque tu estado espiritual está en esta condición. Génesis 3, 6 estados de lo creyente. Tu padre espiritualmente es el diablo. Tú no lo sabes, yo tampoco lo sabía. Pero en el momento que conozco a Cristo, el Evangelio, mi estado espiritual cambia. Cambia y dejo de ser hijo del diablo para ser hijo de ¿quién? Hijo de Dios. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Por eso, la pasión de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo no es una broma, no es un drama, no es un juego, no es una película. Es algo que pasó verídicamente, es algo que realmente sucedió en este mundo. Jesucristo vino, tuvo una pasión, una muerte y tuvo una resurrección. ¿Para qué? Para romper y para sacarnos de la maldición, del pecado, del desastre y de las garras de Satanás. Para eso Cristo resucita al tercer día. Por eso nosotros confesamos que Cristo vive. Amén. Amén. Esa es nuestra confesión.
Y a partir de ese momento, en 1 de Juan 3.2, nos dice la Escritura: amados, ahora como hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. En la primera parte dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Entonces el primer cambio que nosotros tenemos es el cambio de nuestro registro espiritual. Dejamos de ser hijos del diablo para ser hijos de ¿quién? Hijos de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estar en el problema fundamental de Génesis 3 es estar muerto espiritualmente. Estar con Cristo Jesús es estar vivo espiritualmente, es tener vida espiritualmente. Entonces ese es el primer registro. Dejo de ser hijo del diablo para ser hijo de Dios. Dejo las maldiciones para recibir ¿qué? Para recibir bendición. Amén. El segundo cambio que nosotros tenemos en nuestra vida es el cambio de nuestro estado espiritual. ¿Cuál es el estado espiritual de la persona que está en Génesis 3? El estado espiritual de la persona que está en Génesis 3 nosotros lo encontramos en Romanos 6, 17. Romanos 6, 17 dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, dice la Escritura. ¿De qué pecado está hablando? Está hablando del pecado fundamental de Génesis 3. No es el pecado de consecuencia, el pecado que tenemos cuando mentimos, cuando nos portamos mal. No está hablando de ese pecado. Está hablando de un pecado fundamental del hombre. El hombre es esclavo de ese pecado fundamental de Génesis 3. Y no hay nada que lo pueda resolver si no solamente es Cristo Jesús. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que saber eso. Y la Escritura sigue diciendo: habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces, nuestro estado espiritual tiene una base. En Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, dice. Romanos 6:22 dice haber sido libertados del pecado. ¿Qué quiere decir? Soy libre en Cristo. ¿Han escuchado esa canción que dice: soy libre en Jesús? Soy libre. No me acuerdo el autor ahorita, pero hay una adoración muy bonita. De repente algunos de ustedes se acuerdan soy libre en Jesús. ¿Se acuerdan? ¿No? Hay que escuchar más adoración remanente. Y hechos siervos de Dios, dice la Escritura: tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces nosotros, que tenemos a Cristo como Señor y Salvador, tenemos el Evangelio no como carga, sino que nos da libertad a nuestra vida. El Evangelio no es una carga para nuestra vida. El Evangelio es libertad. El Evangelio no es algo pesado, el Evangelio es algo que uno tiene que disfrutar realmente. Tenemos que disfrutar del Evangelio. Entonces mi estado espiritual ya no está en pecado, ya no estoy en maldición. He sido libertado por la sangre de Cristo. ¿Te has puesto a pensar en esto, en el valor precioso que tiene la sangre de Cristo para tu vida? ¿Has meditado en esto todos los días? La sangre de Cristo tiene un valor precioso para tu vida. Por eso es que estamos acá hoy. Por eso es que venimos a escuchar la palabra el día de hoy. Porque la sangre de Cristo lavó nuestro pecado fundamental y lavó nuestros pecados que tiene como consecuencia ese pecado fundamental. ¿O es que ya no vamos a pecar? Levanten la mano los que pecaron esta semana. ¿Sí? ¿Alguien pecó esta semana? ¿Todos? ¿Sí? Levanten la mano los que recibieron perdón en Cristo Jesús esta semana. ¿Cuál es el problema? No hay problema. No hay problema. ¿Por qué? Porque nuestra vida tiene el amor de Dios constantemente. Nuestra vida tiene el perdón constantemente en Cristo Jesús. Eso es lo grandioso del Evangelio. No es una carga, es libertad. No libertinaje, remanente, no malinterpretemos. Es libertad. Hemos sido libertados del pecado. En otras palabras, Satanás no nos puede engañar porque nosotros tenemos la autoridad de un hijo de Dios para quebrantar la fuerza de las tinieblas en el nombre de Jesucristo. Así que cuando venga el pecado por este lado, o la tentación por este lado, tenemos un misterio, que es el nombre de Jesucristo, para aplastar el pecado
y para aplastar la tentación cuando confesamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Esa es la solución a los problemas. Y ahí es donde ganamos fuerza espiritual en nuestra vida. Por eso Cristo vive. Entonces nuestro estado espiritual cambia. Cualquier pecado que se atraviese, cualquier tentación que se atraviese, en el nombre de Jesucristo, y sigo avanzando, en el nombre de Jesucristo. Y si peco, porque a veces hay cosas que uno no mide. Yo les he contado siempre que yo hasta ahora aún tengo con mi esposa discusiones, roces culturales, salen chispas así, pero no se prende el fuego porque ya lo controlamos rápidamente. Pero hay todavía esas pequeñas cosas, y de pronto nos damos cuenta y nos miramos y nos damos cuenta que Satanás nos quiere engañar y quiere romper nuestra relación, y nos ponemos a orar en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús tenemos libertad del pecado, tenemos libertad de nuestro pecado fundamental de Génesis 3. Entonces hay una bendición para nuestra vida más adelante. En Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos nosotros espiritualmente estábamos muertos. Por eso es que hay un cambio en nuestro estado de vida espiritual y nuestro cambio de vida físico también. Al estar muertos en nuestros delitos y pecados, todo lo que rodea nuestra vida no puede avanzar, porque hay una maldición que hay que cortar. No sé si ustedes han visto en las familias o en amigos o tal vez dentro de nuestra propia familia, hay de repente amigos o familiares con problemas, que los papás o los abuelos tuvieron problemas con el alcohol o la droga, y eso sigue de generación en generación. O de repente hay algo que está pasando en la familia y no se puede parar. Y sigue, el abuelo le pasó esto, al papá le pasó esto, ahora al hijo le está pasando esto, ahora al nieto le está pasando esto. Hay una línea de maldición que no se puede parar porque la gente no sabe cómo pararlo. Entonces, no se puede cambiar ese registro espiritual por ninguna otra cosa, sino solamente a través de lo que la palabra de Dios enseña, que es el Evangelio de Jesucristo. Al momento que nosotros cambiamos, recibimos la gracia del Señor en nuestra vida. Efesios 2:5 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Cuando Jesucristo entra a nuestro corazón a morar con nosotros, el Espíritu Santo de Dios nos sella. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Tú eres el templo del Espíritu Santo. ¿Lo creemos? Amén. Eres el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16. Como eres templo del Espíritu Santo, ¿podrá Satanás destruir tu vida? No puede. Pero ¿podrá Satanás engañarte? Engañarte sí puede. A través de eventos, de circunstancias, a través de momentos que vamos a pasar. Pero no puede destruir nuestra vida Satanás, porque somos templo del Espíritu Santo. Entonces aquí viene el cambio en nuestra vida, el cambio espiritual. ¿Cómo yo cambio después que soy salvo? A ver, aquí en su mayoría todos somos jóvenes. Levanten la mano los que se han enamorado alguna vez. ¿Quiénes se han enamorado alguna vez? ¿Quiénes tienen su baby? ¿Quiénes tienen su baby alguna? ¿Se han enamorado alguna vez? No todavía. Yo sigo enamorado. ¿O siguen enamorados también? ¿Qué pasa? A ver, esta situación. ¿Qué pasa? Está la chica o el chico que te gusta. Es la primera cita. Me meto en la cara. Son las 4 de la tarde y tú invitas a las 6. Esas 2 horas, ¿qué pasa en tu vida? Primero te bañas. Te bañas, bien acicalado. Te afeitas, ¿sí o no? Sacas tu mejor traje o tu mejor vestido. Te pones chévere. Te echas perfume, ¿sí o no? Te pones, ¿cómo dicen en Venezuela? Te pones Pepito. Pepito. te pones pepito. ¿Cómo dicen en Colombia? Guapo. Te pones guapo, te pones pinta. ¿Cómo dicen en España? Te pones guapo. ¿Cómo dicen en Guatemala? Te pones guapo. En Ecuador, Guapo, guapo. te pones guapo. En Corea,
En coreano, mochizo, mochique, te pones, en Perú también te pones guapo. Y las chicas también se ponen guapas. Se ponen bellos o bellas. Y salen, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y sales y vas al encuentro de la chica o el chico que te gusta. Rompes tu alcancía, rompes tu chanchito que tienes guardado ahí, rompes ahí y sales. Y te encuentras con ella o él y la ves a ella y está radiante, ¿sí o no? Y lo ves a él y está también resplandeciendo. ¿Hay un cambio en tu vida o no hay un cambio en tu vida físicamente? Sí, claro. Hay un cambio en tu vida físicamente, ¿no? Y si te acepta, te dice que sí, tu vida física cambia más todavía. Empiezas a ir al gimnasio si quieres, empiezas a hacer la dieta, empiezas a hacer lo otro, te maquillas. Y hay un cambio físico en tu vida. ¿Sí o no? Si le dice que no, no come. Y si te dice que no, ¿qué pasa? Si te dice que no, ¿qué pasa? Me están haciendo reír. Si te dice que no, ¿qué pasa? Hay un cambio físico también en tu vida. Te dejas crecer la barba, no te cortas el cabello, estás en tu casa, no te bañas, no quieres salir, no quieres que nadie te venga a visitar. Pero vamos a ir al otro lado, vamos a ir al cambio que te dice que sí. Y empiezas a salir con la persona. Físicamente empiezas a cambiar. Físicamente empiezan a conectar en ciertas cosas. Porque se gustan, porque se quieren y porque en el principio quieren llevar una vida adelante. Pero de pronto pasa el tiempo, ya tienes seguro, estás seguro con eso, que si te pasan 6 meses, ¿qué pasa después de 6 meses en una relación? Hay un cambio también, ¿verdad? Ya no es la cicalada de 2 horas o la preparación de 2 horas antes para la cita, ya no. Ya llegas de jugar a veces deporte y te bañas y agarras lo que encuentras y sales. Porque es así, porque ya tienes algo, ya estás seguro eso para caminar. Ya estás seguro para caminar. ¿Y qué pasa el día que se casan? El día que te casas, te levantas por la mañana, yo me levanto despeinado, con cara de sueño. La imagen cambia totalmente. Las mujeres también se levantan con un estilo diferente. Todo va cambiando diferente. Entonces, al principio es la atracción física, ¿verdad? Al principio uno se atrae físicamente hasta que conoce a la persona y se conoce lo que es el amor. Cuando se conoce lo que es el amor, uno va aceptando a la persona tal como es. Hasta que llega el matrimonio, si es que está en el plan de Dios. Si no está en el plan de Dios, bueno, no se da, pero si se da, y de pronto empieza una nueva etapa. Pero lo que yo quiero llegar es a esto el día de hoy. Así como alguna vez nosotros nos enamoramos y nos pusimos el mejor traje, nos preparamos de la mejor forma para salir al encuentro de la persona que queríamos, cuando nos encontramos con el Señor o cuando el Señor nos encuentra a nosotros, ¿te imaginas? El Señor siempre está listo para nuestra vida. El Señor siempre está guapo para nuestra vida. El Señor siempre está pepito para nuestra vida. El Señor siempre está simpático, siempre está presente, siempre está atento para nuestra vida. Aunque nosotros a veces nos desanimamos y decimos, no, ya no voy a la iglesia, estoy cansado, no, me pasa esto, no, el evangelio, no, ya. Pero el Señor siempre está listo para nuestra vida. En donde estemos y en las circunstancias que nos encontremos, ese es el gran amor de Dios para nosotros. El Señor siempre está listo, por eso el Señor es fiel en nuestra vida. Ese es el evangelio. Que aunque pase la circunstancia que pases, aunque pases la tormenta que pases, aunque pases todo lo que pases, el Señor siempre, me gusta esta frase, el Señor siempre estará pepito para tu vida para bendecirte. Ese es el amor de Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que cuando tú te sientas desanimado, te sientas mal y sientas que la gente que te rodea pasa algo que no está bien, tú no te sientas mal porque el amor de Dios está contigo, el Espíritu Santo está contigo y Dios está siempre esperándote ahí y escuchando tus oraciones y está siempre amándote para bendecirte. Ese es el cambio espiritual que tenemos en nuestra vida, el cambio de los hijos de Dios. Es el hermoso amor de Dios y la fidelidad de amor que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Ese es el cambio
que cambia nuestra vida y que va a guiar nuestra vida para alcanzar la bendición que el Señor tiene para nosotros. Ese es el Evangelio. No importa mi circunstancia. Vean la vida de José. José no importaba la circunstancia que pasó. Fue esclavo, estuvo prisionero, fue acusado falsamente, pero el Señor siempre estuvo presto para bendecirlo, porque Él siempre sabía delante de quién se paraba. David de la misma manera. David pasó lo que pasó, pero David sabía delante de quién se paraba. Y todos los remanentes de la Biblia. Pablo también. 30 veces lo azotaron al punto de matarlo, pero Pablo sabía delante de quién se paraba. Esta tarde, remanentes, yo les quiero preguntar, ¿delante de quién se paran ustedes en su vida de fe en las 24 horas? ¿Delante de quién? Tiene que ser delante del Dios de los cielos, porque Él nos dio la bendición, Él nos envió a Jesucristo. Entonces, ¿cómo mi vida cambia ahora que soy salvo? ¿Cómo empiezo a cambiar mi vida? Cuando diariamente empiezo a orar y me paro delante del Dios de los cielos en el nombre de Jesucristo. Empiezo mi oración marcada en las mañanas. Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Señor, guíame a través de tu Espíritu Santo. Padre, dame la fuerza en el nombre de Jesucristo, la fuerza espiritual para sostener mi vida y para continuar si estoy pasando una circunstancia. Señor, tengo que tomar una decisión en mi vida que va a marcar mi futuro. Te pido en el nombre de Jesucristo que me des la fortaleza y me des la sabiduría para ayudar a tomar esta decisión. El hombre natural, como dice hoy la Escritura, el hombre natural, en 1 Corintios 2:14, no puede entender esto. El hombre natural es aquella persona que aún está viviendo bajo la cobertura, bajo el estado espiritual de Génesis 3. Es la persona que vive sin el Espíritu de Dios, en otras palabras. Pero el hombre espiritual, los que hemos recibido el Espíritu, no del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, como dice la Escritura, es el hombre o la persona que tiene a Cristo en su vida de fe. Y al tener a Cristo en nuestra vida de fe, todas las cosas remanentes, acuérdense de esto, todas las cosas que aún quieran venir para mal a su vida, el Señor las va a usar para bien en su vida. Todas las cosas que supuestamente se ven que son malas, el Señor las va a usar como una bendición para su vida. Es el plan de Dios en nuestra vida. Cualquier cosa que venga a su vida, ustedes y nosotros tenemos que saber delante de quién nos paramos. Del Dios de los cielos. El día viernes hablamos de Nehemías. Nehemías se paró delante de quién? Del Dios de los cielos. Y Dios lo usó para construir y restaurar los muros de Jerusalén. Y además, cuando Jesús mismo enseña a orar a sus hijos, en Mateo 6, versículo 9, Jesús dice: cuando oréis de esta manera: Padre nuestro que estás en ¿dónde? En los cielos. ¿Por qué? Porque cuando oramos en el nombre del Padre, del Dios que está en los cielos, estamos reconociendo que nuestra vida, que mi vida, que tu vida no te pertenece, sino que tu vida le pertenece ¿a quién? A un Dios soberano, a un Dios creador del cielo y de la tierra, a un Dios creador del hombre, Génesis 1:27, Génesis 1:28, a un Dios que está sobre todas las cosas, y a un Dios que puede mover todas las cosas, un Dios maravilloso que mandó en su plan de salvación a Jesucristo para darnos la verdadera felicidad y la paz a nosotros.